Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia en este primer encuentro Montes Claros. Un primer encuentro que esperemos que el primero de muchos, en el que vamos a hablar sobre la Constitución española, un tema de gran actualidad que vamos a tener la suerte de tratar acompañados de unos invitados muy especiales. Todos ellos tienen un currículum muy extenso y como nos llevaría toda la tarde presentarlos, no nos queda más remedio que limitarnos a unas grandes líneas y a una breve presentación de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a comenzar presentando a don Rodolfo Martín Villa, político ilustre que fue vicepresidente del Gobierno de España y ministro del Interior. Su papel fue clave en el proceso político de la transición de nuestro país, además de convertirse en una figura esencial en este apasionante periodo de nuestra historia. Nos acompaña también don Juan Fernández Miranda. Es adjunto al director de ABC, donde es responsable de la sección de España desde 2015. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria. Ha trabajado en agencias de noticia, prensa, radio y televisión y es colaborador habitual en programas de política y tribunales. Conocedor profundo de este tema, es autor de varios libros como El guionista a la transición, Don Juan contra Franco, El profesor del rey, una biografía de Torcuato Fernández Miranda, que es su tío abuelo, y además es uno de los autores de España Constitucional con motivo del 40 aniversario de la Constitución española. Por último, y no menos importante, tenemos a don José María Coello de Portugal, que es vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, además de profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Pero además de sus logros profesionales, nuestros tres invitados son personas cercanas y comprometidas, siempre dispuestas a ayudar y a compartir su conocimiento con los demás. Estoy seguro de que su presentación será tan emocionante como interesante y de que todos saldremos de aquí con una nueva perspectiva sobre la importancia de la Constitución española en nuestras vidas. Y si no les importa, para arrancar este encuentro me gustaría tomarme un privilegio, y es que me respondan una pregunta que hemos hecho en numerosas ocasiones en clase al hablar sobre la Constitución española. De cara a la juventud, ¿cómo podríamos explicarnos por qué fue y es importante la Constitución? Todo el mundo nos habla de ella y hemos crecido con ella, pero ¿realmente le damos la debida importancia? ¿Somos conscientes de por qué es importante y qué supone para nosotros? Sin más preámbulos, damos comienzo a nuestro encuentro Montes Claros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Hugo, muchas gracias por tus palabras. Has dado más tiempo a mi currículum que al de Rodolfo Martín Villa, lo cual es un poco exagerado porque don Rodolfo es la historia de España. Sí, bueno. Sí, pero Hugo tenía que corregirse, que no se notara que somos familia y por lo tanto. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a gente joven, a chicos de entre 14 y 18 años, si no me equivoco. Seguro que hay alguno con algo más y alguno con algo menos, pero que son los chicos del futuro, para hablar de un tema que es fundamental y que es de actualidad, que es la Constitución española, la transición política. He leído con detalle el título de la charla, primera charla, un honor para nosotros estrenar este ciclo. El título es el siguiente: La Constitución Española de 1978, de la transición a la situación actual. Y qué mejor que para hablar de esto tengamos, fijémonos en las palabras, transición, constitución y actualidad. Para hablar de la transición, qué mejor que don Rodolfo Martín Villa, que estuvo en la transición, aunque ya estaba mucho antes. Para hablar de la Constitución, qué mejor que el profesor José María Coello de Portugal, que es profesor de Derecho Constitucional, y para hablar de la actualidad, pues un periodista por casa, que es lo que hacemos, ¿no? Se dice que los periodistas somos los historiadores del presente, pues para eso estamos. Así que, sin mucho más preámbulo, a mí me gustaría que los chicos y chicas que estáis aquí os fijaréis bien en Rodolfo Martín Villa. Don Rodolfo nació en el año 1934. Fijaros en él porque cuando vosotros tengáis su edad, que va a ser más o menos en el año 2095 por ahí, le contaréis a vuestros nietos que conocisteis a Rodolfo Martín Villa. Porque Rodolfo Martín Villa es una persona muy importante, que vivió el franquismo,
que protagonizó la transición política y que después, ya en democracia, ha ocupado numerosos cargos que le permite tener una mirada amplísima sobre lo que es España, lo que ha sido España en los últimos 70 años, vamos a poner, 80 casi. Por lo tanto, realmente, abrid bien los ojos y escuchad a don Rodolfo, porque es una persona que merece mucho la pena. Y para hablar del Estado, qué mejor que una persona que participó en el proceso que supuso un cambio en el modelo del franquismo a la democracia, de la dictadura franquista a la actual democracia. Y para hablar de la Constitución, qué mejor que un profesor de Derecho Constitucional. Así que yo creo que tenemos los mimbres. Rodolfo, una pregunta sencilla que enlaza con la que nos ha lanzado Hugo. ¿España, desde la transición hasta hoy, ha mejorado o ha empeorado? Hombre, yo creo que ha mejorado y mucho. Otra cosa es que tengamos cosas pendientes y siempre lo que queda pendiente es lo de más difícil por hacer. Y que hayamos decaído bastante en estos momentos en aquel espíritu de entendimiento de la derecha y la izquierda, el centro y las extremidades, las gentes que tenían más poder económico, político, y los que lo tenían menos. Yo creo que sí, en lo que hemos decaído y no poco es en ese espíritu de encuentro entre los distintos, que si no hubiera sido así, no hubiera habido Constitución. Fíjate, profesor, en la Constitución española del año 78, si no me equivoco, es la primera que se hace por consenso. Es decir, es la primera vez que todos los españoles se ponen de acuerdo, de un lado de la izquierda, de otro lado de la derecha, y hacen un texto constitucional. Esto no había pasado nunca. Así es, no solo es la primera, sino que es la única. El constitucionalismo español es muy rico en textos, es decir, tenemos un constitucionalismo, podríamos decir, muy vivo, pero muy vivo precisamente porque ha sido la historia de una construcción muy difícil. Y hasta la Constitución que encarna entre nosotros hoy don Rodolfo, digamos que protagonizó en su redacción, en sus enmiendas, en general el contexto político para que la Constitución fuera posible y que inspiró Torcuato Fernández Miranda, con la ayuda inestimable de Adolfo Suárez, la inspiración de Su Majestad el Rey, digamos el triunfo de una generación. Pero es la primera generación de españoles que se puso de acuerdo. En España el constitucionalismo podemos decir que arranca nominalmente en el año 8, no del siglo pasado, sino del anterior. En fin, con la Constitución, que no, nunca lo fue, napoleónica, 1808. 1808. Sí, lo más parecido a una constitución española, la primera constitución genuinamente española, es la oposición a aquella constitución francesa, la de 1812, la Constitución de Cádiz, que es, podríamos decir, todavía una constitución pues, de principios del siglo XIX, una constitución de élites, una constitución de emergencia, porque el país estaba invadido, no se reunieron en Cádiz por casualidad, sino por necesidad, una constitución, digamos, de vigencia muy efímera, muy limitada, y que constituye un gran símbolo, porque fue la primera constitución española, lo cual es un paso cualitativamente muy importante, porque estuvo en vigor en la todavía América española, es decir, es un gran símbolo de nuestra historia. Pero, en honor a la verdad, no fue una constitución con una eficacia normativa potente. Andando el siglo, el siguiente paso sería el Estatuto Real de 1834, que también fue muy efímero y no era una verdadera constitución, era lo que más bien llamamos una carta otorgada. Después tuvimos una constitución en 1837, fijaos, 3 años después prácticamente, y era una constitución, podríamos decir, de media España, porque era una constitución profundamente progresista, diríamos hoy, muy izquierdista, una constitución. Bueno, después nos vamos, después de ese Estatuto Real que era más bien autoritario, a una constitución profundamente progresista. Después nos vamos a una constitución enseguida, a la vuelta de la esquina, en 1845, y nuevamente es una constitución, la de Narváez, la anterior era la de Olózaga, profundamente autoritaria. Por lo tanto, volvemos a tener una constitución, podríamos decir, muy de derechas. Y aquello no funcionaba, porque la constitución era siempre de media España. Bueno, vamos a superar esto. Constitución de 1869, otra vez lo mismo, el péndulo de la historia. Constitución muy progresista, que excluye prácticamente de todo a grandes sectores, a grandes capas de la población. Algo que se pudo parecer al consenso, pero al consenso entre las élites sociales y entre las capas más altas de la sociedad, fue la Constitución de 1876, la de la Restauración, la Constitución canovista, donde algo de consenso podemos atisbar, pero nada que se parezca ni a un pálido reflejo de lo que supuso el 78. Después volvimos, digamos, aquel régimen degeneró, como sabemos, bueno, en fin, pues la monarquía desapareció y tuvimos la Constitución de 1931, que fue una constitución también de una eficacia
digamos, en su vigencia muy limitada. Y podríamos decir que tampoco era una constitución en la que se viera reflejada, digamos, el conjunto de la sociedad española. Tuvo un gran avance, que fue el técnico. Fue una constitución, digamos, homologable con la técnica de las constituciones europeas, pero no fue una constitución de gran consenso político. Después tuvimos un régimen autoritario que duró prácticamente 40 años, después de una cruentísima y lamentable guerra fratricida entre hermanos, y estas eran las penosas circunstancias que nuestros mayores, yo era un niño en la transición, se encontraron nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, los mimbres eran tan pésimos como lo que acabo de describir. Y sin embargo, fueron capaces de sacar de esa nefasta situación política, después de un régimen autoritario, con un auténtico abismo delante de ellos, con una España enfrentada territorialmente, enfrentada políticamente, enfrentada económicamente, enfrentada socialmente, desde todos los ángulos, la transición política. ¿Cómo lo hicieron? Supongo que Rodolfo Martín Villa nos puede contar algo. Es decir, resumiendo, en 2 siglos de historia de España hemos pasado de imponer constituciones de un lado a constituciones del otro. Y nunca ha habido una constitución la constitución son las normas que rigen nuestra convivencia, los límites en los que nos podemos mover. Y de repente llega una generación de españoles, entre ellos Rodolfo Martín Villa, que decide, al finalizar el régimen autoritario franquista, que hay que llegar a un acuerdo. Rodolfo, ¿cómo era ese sentir de la España de 1975, cuando Franco muere y la sociedad española, a través de su clase política, consigue que nos pongamos de acuerdo por primera vez? ¿Cómo era ese sentimiento? ¿Cómo era esa España? Yo tengo la impresión, dicen que los historiadores, cuando narran sobre todo lo próximo, pues casi siempre tienden a caer en la política, así que no son historiadores estrictamente objetivos. Y yo creo que también es comprensible que cuando se pide, en mi caso, pues narrar un hecho político, una historia que ya va a hacer 50 años, hombre, cuando has tenido, por un lado, el riesgo, pero por otro lado también la suerte de haber participado en ello, pues alguna parcialidad existía. Pero yo digo, como creo que la gente como nosotros, el primer gobierno de Adolfo Suárez, julio de 1976, abordó aquello, hombre, yo pienso que mi versión, que es la que voy a hacer ahora, intenta ser lo menos parcial posible y lo más honesta posible. Nosotros teníamos entonces 40, 41, 42 años. Yo tenía exactamente 41 y ya camino ahora para los 90, el día que muere Franco, en el que yo ya tengo una responsabilidad importante porque soy el gobernador civil de Barcelona. Y vine y estuve presente en el acto en que el rey recibe la corona. No exactamente se puede decir que aquello fuera una coronación, pero recibe la corona. Y recuerdo una frase que ahora parecería de ordinario uso, que era que había que lograr un consenso de concordia nacional. La palabra de consenso ahora verán todos, incluso los más jóvenes de este acto, que se utiliza muy mucho. Yo tengo que reconocer que la oigo por primera vez. ¿Qué es lo que nosotros pensábamos? Pues yo creo que nosotros, y tengo que personalizar el primer gobierno de Adolfo Suárez, que nuestro diagnóstico era bastante acertado. Otra cosa que la cura que hubiera que poner a ese diagnóstico, esa asignatura no la hubiéramos aprobado. ¿Qué creíamos nosotros que era la sociedad española en el momento aquel? Pues era una sociedad ya muy avanzada. Nosotros teníamos una renta media que ya era entonces el 80% de la renta europea,
que además la Europa de entonces no estábamos nosotros, ni estaba Portugal, ni estaba Irlanda, ni estaba Grecia, ni por supuesto los países del este europeo. Digamos, era la Europa de los ricos, de las 7 naciones europeas. Por lo tanto, eso ya era un avance, porque todos los intentos que en los 200 años a los que se ha referido el vicerrector de la Complutense de constitucionalismo, pues hombre, casi todos los intentos habían tropezado con la llamada lucha de clases, la lucha propia de una España pobre. No lo éramos, no lo éramos. Yo digo, teníamos ese 80%. Algunos de los índices, por ejemplo, educativos o sanitarios, que no juegan tanto con lo económico, sino un poco con el progreso cultural, social, eran en algunos aspectos iguales o mejores a algunos de los países europeos. Ahora, que hablar de feminismo tiene su sentido y además también está muy en la moda, digamos, como lo del consenso. Yo hago una pregunta siempre interesada en este orden de cosas, es decir, ¿cuántas mujeres había en las 7 facultades universitarias de entonces? Filosofía, ciencias, derecho, farmacia, medicina, económicas y veterinaria. Y cuando hago esa pregunta, difícilmente el que le contesta, sea de derechas o de izquierdas, sea más o menos de procedencia de clase social baja o alta, difícilmente pasa del 20. Pues en el curso 1975-76, Franco muere en noviembre, al comienzo de ese curso, y el rey emérito actual. El rey en España, en el alumnado universitario, el 42 y pico % eran mujeres. No éramos en absoluto un país atrasado, que por un lado tenemos una renta muy importante, media, con desigualdades, algunas irritantes, pero las tenemos, y en el que las mujeres estaban en la universidad en ese número y que además habíamos tenido acceso a la vida universitaria, no aquellos sectores sociales cuyos padres, abuelos y tal, por razones de cultura o por razones de renta, también eran universitarios, gentes cuyas familias no habíamos accedido a la universidad. Es decir, que éramos una España distinta, preparada para la apertura que evidentemente desde el punto de vista no existía. El régimen de Franco no era un régimen democrático, por tanto yo creo que eso intervino mucho. Por otro lado, yo creo que tantos los hijos de gente que había ganado la guerra, digamos de los que había, y los hijos de gente que habían perdido la guerra, y en algunos coincidíamos que habíamos tenido una experiencia extraordinaria, tener gentes de un lado y de otro, y tener, aun siendo colaboradores, como yo he dicho, del régimen de Franco, tener personas que nuestras familias habían sido condenadas a muerte, aunque luego, en mi caso, conmutadas esa pena de muerte, tener esa experiencia también es una experiencia muy importante para, en el orden personal, decir que aquello no se repita nunca. ¿Había miedo, Rodolfo, en aquella época a una nueva guerra? No, porque antes hemos hablando de cosas de personajes de la transición, de Fernando Suárez, y alguna persona con la que he hablado ahora, que por alguna razón es de Soria, su familia es de Soria, hablaba de Gaby Cisneros. Gaby Cisneros fue uno de los ponentes de la Constitución, de una biografía muy parecida a la mía, es decir, lo que ahora se dice, a veces no con muy buena intención, procedentes del mundo azul, y entonces Gaby Cisneros, que además tenía una pluma extraordinaria,
dice, se ha llamado a la Constitución de la reconciliación. Y él dice, pero es que todos o casi todos estábamos previamente ya reconciliados. Yo creo que la gran mayoría. Entonces, esos dos factores de una España que ya no es la España pobre, de alpargata, que es una España bastante avanzada en muchos aspectos, y en que ya gobernamos gente de 40 años, que el 18 de julio del 36 tenía, en mi caso, un año y unos meses, y que, aunque no habíamos estado siempre en la democracia, siempre habíamos estado en la reconciliación, fue un punto de partida histórico. Otra cosa que supongo que puede venir ahora sea cómo hacer eso, cómo pasar de un sistema no democrático a un sistema impecablemente democrático. Pero esas dos cosas, de una España potente ya y una España en que la mayor parte de la población está por la reconciliación y no por repetir la guerra civil, yo creo que fue un punto de partida muy facilitador de la tarea de la transición. Una España socialmente y económicamente preparada para la reconciliación. Claro, en el año 75 muere Franco y Juan Carlos de Borbón hereda el poder de Franco. Estamos hablando del 22 de noviembre del 75. El 20 muere Franco, el 22 es proclamado rey Juan Carlos de Borbón. Por cierto, un matiz, en Inglaterra el rey es coronado, en España es proclamado. En Inglaterra el rey, lo hemos visto este año, Carlos III ha sido coronado en la catedral. Sin embargo, en España el rey es proclamado ante las Cortes. Es una diferencia importante que seguro que el profesor sabe matizar. Pero cuando se produce esa proclamación de don Juan Carlos y don Juan Carlos hereda todo el poder, empieza un proceso que en 36 meses concluye en una constitución en la que ese mismo rey delega todo el poder en el Parlamento, que es la representación de los ciudadanos, en 36 meses. José María, explícanos, para que lo podamos entender todos, ¿cuál es la trascendencia de hacer un proceso tan complejo de renuncia de poder hacia el pueblo en tan poco tiempo? ¿Y cuál es la importancia de la Constitución resultante, que es la que tenemos hoy? Bueno, yo cuando estudio la historia de la transición, tengo que decir que después de estudiar los textos, de estudiar las intervenciones parlamentarias, sigo teniendo hoy la convicción de que eso es un milagro. Es una excepción absoluta en nuestra historia, que ojalá deje de serlo. Fueron unos años, fueron unos meses en los que España se ganó la admiración del mundo. Prácticamente la estabilidad del continente europeo dependía de nuestro país y geoestratégicamente todo el mundo estaba mirando lo que sucedía en España, por muchas razones distintas. Las cosas se hicieron de una parte muy formalmente, de una forma escrupulosamente legal, con un diseño extraordinario y al mismo tiempo de la forma más espontánea que cabe, sobre la base de unas relaciones humanas que ya estaban construidas y yo diría con un denominador común entre quienes fueron los principales actores, los principales protagonistas en la transición, que era un gran espíritu de servicio, una gran generosidad. La gente puso por encima el interés general y la gente puso por encima el avanzar hacia esa reconciliación utilizando ese método de consenso en los pactos que no fueron fáciles para nadie, de una forma impecablemente generosa. ¿Cómo se hicieron las cosas técnicamente para los más jóvenes? Bueno, pues efectivamente, como decía Juan, como decía el moderador, bueno, pues el rey, 2 días después, digamos, de extinguido, podríamos decir físicamente, el franquismo, jurídicamente existe, de alguna manera, una atribución de poderes a don Juan Carlos, al rey emérito, exactamente iguales que los que tenía el general Franco, si se quiere, con la excepción de la designación de su sucesor. Claro, el rey, para entendernos, hereda un régimen autoritario, hereda una dictadura en las circunstancias que históricamente de forma muy precisa ha descrito don Rodolfo. Pero el rey hereda un poder omnímodo, por supuesto no democrático, y en eso que fue una proclamación conforme a las leyes fundamentales, conforme a que estaba previsto que evolucionara el franquismo cuando Franco falleciera, bueno, pues de alguna manera no era compatible con las ideas que el rey traía debajo del brazo, junto con sus asesores. ¿Qué hizo el rey? Bueno, pues una operación de alquimia
en la que consiguió transformar un régimen autoritario en un régimen, como se decía hace un momento, impecablemente democrático, sin pegar un solo tiro, con un consenso, con una conciencia social de cambio impecable. Aquello, de alguna manera, no fue una operación ni jurídica ni políticamente fácil, y el rey tuvo la fortuna de contar con algunos asesores galácticos, estelares, sin los cuales tampoco la historia de España se hubiera escrito como se escribió. ¿Qué fue lo primero que hizo don Juan Carlos? Es muy significativo que en el momento en el que se anunció, digamos, su renuncia a la corona, don Juan Carlos tenía detrás de sí un retrato de una persona. Tenía, es decir, lo que da un tiro de cámara, bastante poco. Bueno, pues una persona que simbólicamente estaba en ese momento, vamos a decir, de despedida, era Torcuato Fernández Miranda. ¿Quién era Torcuato Fernández Miranda? Bueno, pues una persona de la máxima confianza de don Juan Carlos, pero que además era un talento, un genio del derecho político. Entonces, don Juan Carlos, después de ser proclamado rey conforme a la legalidad franquista, digamos, teniendo toda la legitimidad legal de la dictadura, pero no la legitimidad, bueno, y la legitimidad, podríamos decir, dinástica, de origen, en fin, pues como rey de España, lo que le faltaba era la legitimidad que más añorábamos todos, que era esa legitimidad democrática. Don Juan Carlos, yo me lo imagino encerrado en su despacho, pensando, ¿y ahora qué hago? Y la primera persona a la que se le ocurrió llamar fue a ese, afortunadamente, venturosamente para todos nosotros, fue a ese gran genio de la, digamos, de la política y de la administración, que fue Torcuato Fernández Miranda. Decía Javier Tusell, un historiador, que un poco en la transición la letra había sido Torcuato y la música había sido Adolfo. Siempre me ha parecido una analogía muy simpática y muy verdadera. Entonces, ahí se planteaban escenarios muy distintos. Y fue Torcuato Fernández Miranda quien, a través de la Ley para la Reforma Política, diseñó lo que podríamos llamar una pasarela, lo cual es una filigrana, para los que os dedicáis al derecho, absoluta, entre un régimen autoritario con una legitimidad de origen que sale del triunfo en una guerra, vamos a simplificar así, a un régimen democrático perfectamente homologable a cualquier régimen europeo, con pasos dificilísimos que hubo que dar en ese proceso, con la construcción de un nuevo país, jurídica y políticamente, y con la definición de un nuevo juego de legitimidades que los españoles podrían añorar, pero desde luego, aunque las añoraran, desde luego no conocían el juego de esos poderes democráticos. Esta ley para la reforma política sirvió para que de una forma, vamos a decir, voluntaria, se deconstruyeran, también con una enorme, digamos, participación y en un sentido, he hablado de la generosidad de todos, de alguna manera se deconstruyera la legalidad franquista y esta fuera sustituida, vamos a decir, por un periodo mucho más abierto, mucho más deliberativo, que fue el periodo constituyente. Ahí, digamos, se redactó, se enmendó, se discutió, se deliberó por parte de todos la Constitución española, y justo es reconocer que las fuerzas, digamos, que estaban fuera del país, que habían, vamos a decir, sido excluidas durante muchos años de la participación política, del juego político, por la misma dramática razón de la guerra, pues tuvieron también una tremenda altura de miras. Y pongo, por ejemplo, bueno, pues decir, toda la izquierda democrática, que de alguna manera se organizó, se concilió y configuraron de alguna manera, bueno, pues un ánimo de consenso, bueno, pues que tuvo la convergencia de la Constitución española, y finalmente el gran protagonista fue el pueblo español, que el día 6 de diciembre de 1978 y por referéndum, pues aprobó ese texto constitucional, que es el que hoy sigue en vigor y, digamos, rige la convivencia de todos los españoles. No sé, Juan, si esa era... Sí, no, por entrar en las consecuencias prácticas, para que los chicos y las chicas más jóvenes lo entiendan bien, cuando se aprueba aquella Constitución en el año 78, por consenso, la derecha y la izquierda se abrazan. Por cierto, hay un cuadro que simboliza esto, hay un cuadro que simboliza la transición, que es de un pintor que se llama Juan Genovés, y el cuadro se llama El Abrazo, y está en el Congreso de los Diputados, y lo puede ir a ver quien considere, El Abrazo, porque fue un gran abrazo entre dos Españas que se habían enfrentado en una guerra civil no hacía tanto tiempo. Y por cierto, hay otro cuadro de Goya, que es El duelo a garrotazos, que es del siglo XIX, que también simboliza las dos Españas pegándose. Las dos Españas pegándose es una constante en nuestra historia hasta la transición. Don Rodolfo, hay una Constitución y España se abre al mundo. Cosas que tenemos hoy que no teníamos en aquel momento. Por ejemplo, España no formaba parte de la Unión Europea. España era un país aislado, al sur de Europa, debajo de los Pirineos, más cerca de África que de Europa, y de repente nos abrimos a Europa y unos años después entramos en lo que hoy es la UE, algo que a todos nosotros ahora nos parece como viajamos por Europa como quien antes viajaba por Castilla. La OTAN, si Putin invade Ucrania, ahí está la OTAN para defender a Ucrania.
España entra en la OTAN, también entra en la defensa, en el sistema de defensa liderado por Estados Unidos. ¿Cómo es ese proceso que empieza en el 75, o si queréis en el 78 ya con la Constitución, y que lleva a España a situarse a la altura de la historia? De nuevo, un gran país al mismo nivel que nuestros socios europeos. Bueno, tú has planteado ahora el tema europeo. Yo creo que el tema europeo en España es uno también de los grandes factores que colabora y muy progresivamente a la Constitución y a salir del franquismo y entrar en la democracia y en la Constitución. Y conste que la idea entonces del europeo era más la idea de la Europa de las libertades que no de la idea del mercado económico. Siempre ha habido en este terreno aquello, si lo que se pretendía era tener la Europa de los mercaderes o la Europa de los ciudadanos. A nosotros nos ha venido muy bien la Europa de los mercaderes, porque en cierto modo lo que ha funcionado más en Europa ha sido lo económico. El nacimiento del euro es un acontecimiento, y para bien España, como el resto de los países europeos, no deja de ser, en terminología española, una comunidad autónoma de Europa, lo cual hace que cualquier gobierno, sea de derechas, económicamente no pueda hacer una política al 100% de derechas, y si un gobierno es de izquierdas, económicamente no puede hacer una política al 100% de hacer una política más o menos, digamos, centrista, y eso ha producido para Europa y para España también unas ventajas enormes. Pero la Europa en la que yo creo, sobre todo los jóvenes europeos de entonces, o los cuarentones que empezamos a ser ya gobernantes, estábamos de acuerdo tanto de derechas como de izquierda, era la Europa de los ciudadanos. Aquella juventud que ya había nacido pues con unas posibilidades, yo a este tipo de cosas le doy mucha razón, de poblar las universidades españolas, posibilidades que no habían tenido los padres y los abuelos de aquella generación. Era profundamente europea en el sentido de creer que no había razón alguna para que de los Pirineos para acá no tuvieran, para acá además todos los portugueses y los españoles, no disfrutáramos de las mismas derechos fundamentales, las mismas libertades que del Pirineo para allá. Y como indicaba al principio, y no es vanidad, yo creo que eso los gobernantes de España, aquel primer gobierno de Adolfo Suárez, lo teníamos claro y acertamos el diagnóstico. Ya el procedimiento al que te has referido era más difícil. ¿Cómo llegar ahí que queremos llegar? ¿Cómo llegar ahí que además queremos llegar todos, pero de qué forma sin abrir un proceso que ni de lejos amenace a otra vez tener en la política y en la vida amigos y enemigos? Es un poco la discusión de entonces los partidarios de la reforma y la ruptura. Yo no quiero ser muy largo, pero no quiero dejar porque ha salido lógicamente Torcuato Fernández Miranda, yo no quiero decir, yo sigo conservando bastante bien la memoria, otro tipo de cosas ya no. Entonces hay un día de la segunda quincena de agosto de 1976, yo aún no había cumplido los 42 años, en el que Adolfo Suárez convoca un Consejo de Ministros extraordinario. El presidente del gobierno no estaba en la Moncloa, como ahora estaba en un chalet que era el tradicional de la presidencia del gobierno en la Castellana 3. Para el verano abandonamos unas vacaciones que no pudieron ser muy largas y
Y entonces Adolfo Suárez entra por una mesa muy larga con un papel así de 2 o 3 cuartillas, la ley para la reforma política. ¿Y por qué estaba ahí la solución? Porque convenía al país, también creíamos, aunque, insisto, no nos sabíamos el sistema, que no se planteara una ruptura total, porque tampoco la gente quería prescindir de determinadas ventajas con las que ya contaba. Entre ellos, luego yo, lógicamente todos tenemos nuestros complejos y nuestras limitaciones. Yo era el ministro de la Gobernación, que era el que tenía que cuidar del orden público, las actuaciones policiales, la Guardia Civil, la policía. Y yo tenía la idea de que en casa había oído muchas veces a mis padres decir aquello, no, si el invento de la Segunda República no estuvo mal, pero de alguna manera les falló el orden en la calle, les falló el orden público. Por lo tanto, mantener una coexistencia entre libertad y orden también era algo que nos preocupaba. Y por lo tanto, el que la apertura se pudiera hacer de las propias leyes del régimen que acababa de morir con la muerte de Franco era importante. Y ahí estaba aquel papelito de los 2 tesorios, que por otro lado se ha aludido a las distintas constituciones que ha habido en este país. No todas las constituciones han dicho que la soberanía estaba en el pueblo. Estaba en las absolutistas en manos del rey nada más. Y en algunas, pues, mitad y mitad, de forma compartida entre rey y el pueblo. Y es que ya ese proyecto del que supone la ley para la reforma política, hombre, que sale además, como quien dice, a los pocos meses de la muerte de Franco, no como quien dice, pues lo que va de noviembre del 75 a agosto de 1976, resulta que su primer artículo ya dice la soberanía descansa en el pueblo. Sí. Es decir, y por tanto, luego ya viene lo otro, es decir, las Cortes se constituirán, el Senado y el Congreso, la reforma constitucional. Pero claro, de repente hay un señor que es un genio en ese aspecto, que es Torcuato Fernández Miranda, que inventa un sistema en que en darle patadas al régimen que ha terminado y anunciando, pero de forma inteligente, el régimen que viene, busca la fórmula de la que nosotros nos logramos. Y es un poco, yo he dicho antes de la memoria y no es para presumir de ella, pero claro, es que ya en aquel entonces, tú que eres vicerrector de la universidad, claro, en aquel entonces en España había prácticamente, veníamos de las 12 universidades de toda la vida. La última había sido una cacicada de don Juan de la Cierva, creando en su pueblo, en Murcia, una universidad. Pero en aquella universidad, para algunos, por supuesto, para los alumnos no les dirá mucho, pero sería bueno escarbar un poco quién eran aquellas señores. Era rector de la Universidad de Madrid, don Pedro Leinentrago, de la de Salamanca, don Antonio Tobar, de la de Oviedo, don Torcuato Fernández Miranda, la de Santiago, don Luis de la Cambra, de la de Valencia, don José Corrao, de la de Granada, don Luis Sánchez de Gesta, un Cabrera de todos los Cabreras universitarios que ha habido en el mundo mundial, era rector de la Universidad de Zaragoza. Es decir, era otro país que por otro lado tampoco era casual que haya producido un rector en la Universidad de Oviedo, que por otro lado era de las pequeñitas, que sea capaz de dar la forma. Y por eso yo ahora sí que acabo, porque veo que me estoy entusiasmando, lo cual es explicable, pero a lo mejor si me la estoy dilatando en exceso ya sería. No. Es un poco que Javier Tusell dijo aquello, la música la puso Adolfo Suárez, la letra es de Torcuato.
yo estaba en la cena, porque además se hizo en el Ministerio de la Gobernación, que gentes, amigos míos, estaba Juan Rousseau, estaba Gabriel Cisneros, estaba Mariano Nicolás, que habíamos sido colaboradores con Torcuato en su época de director general de enseñanza universitaria, que es cuando dijo eso. Es decir, hombre, es que la transición tuvo un empresario, el rey Juan Carlos, un autor teatral, digamos, yo, y un actor, Adolfo Suárez. Y es verdad, y además, contado así, pues sale un Torcuato soberbio y vanidoso. No, lo dijo con toda naturalidad, porque el propio Torcuato, a lo mejor llevado de esa misma interpretación, no se da cuenta que, como en las obras teatrales, cuando el actor se hace con un papel que merece la pena, es que ya es actor, autor y empresario, que es lo que le pasó a Adolfo Suárez. Qué interesante, don Rodolfo. Entonces, tenemos una España en el año 75 que se enfrenta a la muerte de Francisco Franco, que ha sido el jefe del Estado durante 40 años, y para que lo entiendan los más jóvenes, se abrían dos posibilidades. A un lado, los que no querían que nada cambiase, los que mandaban en el régimen franquista, algunos de los cuales querían que todo siguiera igual después de Franco, estos eran los inmovilistas. Al otro lado tenemos a los que quieren que todo cambie, una revolución, muchos están fuera, están en el exilio, rupturistas a la izquierda, inmovilistas a la derecha, y ahí emerge ese espacio de concordia, de reconciliación, que es la reforma. Entre ruptura y revolución, reforma. Y una frase que simboliza el proceso jurídico de la transición, que es pasar de la ley franquista a la ley democrática, sin que en medio haya ni una guerra, ni un vacío de poder, ni nada que pueda llevar a un mal destino el proceso. Claro, todo esto se produce, insisto, con un rey proclamado que renuncia a todos sus poderes y los entrega al pueblo. De manera que, profesor, existe un vínculo directo entre monarquía y democracia. Y eso se establece en la Constitución española. Sin ningún género de duda. Es decir, esa filigrana que fue la transición española, bajo ningún concepto, desde ningún punto de vista, ni histórico, ni jurídico, ni político, podría haberse llevado a buen fin si no es por la iniciativa de don Juan Carlos. Es decir, don Juan Carlos es la única persona en aquel momento en un país dividido, en un país en una división además difícil de gestionar, porque cuando tú tienes dos bandos, como se decía, muy radicales, muy claros, después de, por ejemplo, terminar una guerra, pues hay un tipo de gestión. Pero es que, como se decía, prácticamente no había familia española que no tuviera una mala experiencia de los dos bandos. Es que el que no tenía un exiliado tenía un represaliado, y el que no tenía un represaliado tenía un represaliado años antes por el otro régimen. Es decir, es que la atomización y el convencimiento de que una España nueva hacía falta era absolutamente necesario. Y solo hay una persona. Esa fue la coyuntura. Pudo ser otra, pero históricamente fue una persona la que gozaba del respeto general, la única que podríamos decir, sujetar a un bando y al otro. Sujetar a un bando con los poderes heredados de la dictadura podía ser legalmente más fácil. Y hubo una gran generosidad en ese proceso y una magnífica gestión de la administración y de los poderes franquistas en su deconstrucción que diseñó Torcuato Fernández Miranda con ese espíritu de la ley a la ley por la ley. Pero claro, el rey también, a través de distintos cauces, no todos ellos formales, muchas veces para los jefes del Estado, como muchas veces repetía Sabino Fernández Campo, las atribuciones más importantes, las más trascendentes, son las menos concretas. Y el rey tuvo, al mismo tiempo, que iniciar un proceso de diálogo, a través de cauces, insisto, no siempre formales, con todas aquellas fuerzas que se habían opuesto al régimen autoritario del general Franco, a un régimen no democrático, y tuvo que gestionar con ellas, vamos a decir, la vuelta a esa casa común de la Constitución. Y eso fue otra filigrana. Solamente, es decir, para unos había que obedecer al rey porque había heredado intacta la legalidad y los poderes de Franco. Para los otros, que quien había heredado de forma intacta los poderes del anterior dictador les mandara un emisario porque verdaderamente y en serio quería generar un proceso político que terminara con el enfrentamiento entre españoles de una vez y para siempre, pues era algo
de alguna manera que configuraba un escenario absolutamente nuevo. Y ese guante que el rey arrojó con tanta oportunidad, ahí fue sin duda trascendental el papel de Adolfo Suárez y de todo el gobierno, bueno, pues esa izquierda lo recogió. Y poco a poco, dos Españas que llevaban tiempo enfrentadas, que no se conocían y que de alguna manera tenían que superar dramas históricos relativamente próximos en todas las familias y desde luego dramáticos, pues fueron dando esos pasos y se acercaron. Claro, esta operación, diseñarla sin el concurso, sin la participación del rey, hubiera sido sencillamente imposible. El rey, de alguna manera, al principio de la transición no tenía tantos apoyos, ni en un bando ni en el otro, podríamos llamar bandos, ni en un sector ni en el otro. Y sin embargo, con esa gran inteligencia política, con grandes asesores al lado y con un gran espíritu de generosidad de todos, terminó allí. Y efectivamente, hoy, digamos, la jefatura del Estado, la monarquía parlamentaria, es una fórmula original que se diseña en la transición, junto con la de la soberanía, porque en España tradicionalmente teníamos esa soberanía primero monárquica absolutista, después teníamos una soberanía constitucional que llamamos soberanía nacional. Y para entregar esos poderes íntegramente al pueblo, la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, que es una fórmula impecable, perfecta, para conseguir ese efecto que decía don Rodolfo de entrega absoluta de los poderes al pueblo. Y es en ese momento donde no cabe, de alguna manera, otra posibilidad que reconocer a don Juan Carlos como principal artífice, vamos a decir, de la transición, llamando, digamos, a su actividad a las personas que fueron sus protagonistas, vamos a decir, inmediatos. Y luego me parece que se ha tocado un punto también importantísimo, que fue la ayuda exterior. Efectivamente, la cuestión europea era absolutamente fundamental y es un capítulo mucho menos estudiado que tampoco hubiera sido posible sin el prestigio del rey Juan Carlos, que incluso antes de asumir la jefatura del Estado había desarrollado, ya se había dedicado prácticamente a eso, inteligentísimos contactos internacionales que avalaban que su verdadera voluntad era iniciar un proceso de transición política. Lo que hoy es la Unión Europea, entonces las comunidades, tuvieron con España, y en general con el sur de Europa, que no éramos la única dictadura, recuerdo Portugal, etcétera, pero de alguna manera la Unión Europea tuvo con España una política inteligentísima. Algo parecido a lo que luego sería la Ostpolitik con los países del este. Bueno, pues con nosotros hubo una especie de Südpolitik, una política con el sur, y ya incluso en la recta final del franquismo, pues se firmó una especie de tratado preferencial con España, que se firmó con Fernando María Castilla, y de alguna manera Europa utilizó más la política de la zanahoria que la del palo con España, acompañar ese proceso interno, mucho más que lo contrario. Y eso también fue manejado de una forma extraordinaria, esa política exterior, esos apoyos externos por el rey. Bueno, ese espíritu, digamos, ese proyecto de país que fue entrar en Europa, yo creo que no tenía color político. Yo diría que los cuadros reformistas del franquismo lo admitían, absolutamente, y eso es algo que aprovechó el rey. Desde luego, el centro derecha no pudo aprovecharlo de una manera más entusiasta, el gobierno de Adolfo Suárez, indudablemente, y toda su política de preparación, y luego culmina ese proceso un gobierno de centro izquierda, de Felipe González, ingresando en las comunidades europeas. Pero no terminó ahí ni el espíritu de consenso ni la europeización de España. Siempre cuenta Marcelino Oreja cómo, en fin, pues terminadas sus responsabilidades políticas como ministro de Asuntos Exteriores, pues él reingresó en la carrera diplomática, que era la suya, y tenía un destino en una embajada. Pero él no era el primero, paradójicamente, es decir, era un funcionario que había reingresado en el cuerpo del que era funcionario. Y un día recibió una llamada y se acercó una persona que tenía allí la secretaría y le dijo: Marcelino, que le llama el presidente del gobierno. Bueno, con buen criterio dijo: no me llama a mí, llamará al embajador, que es el número de la embajada, por favor, pase la llamada a él. No, que le llama a usted personalmente. Bueno, a mí, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, estaba llamando el presidente del gobierno, secretario general de un partido de centro-izquierda, socialdemócrata, que debía tener, que llegó a tener 202 diputados en aquel momento, por lo tanto un poder parlamentario vastísimo, al anterior ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno de centro-derecha para ofrecerle, como efectivamente así fue, la Secretaría General del Consejo de Europa y ser el candidato de España que el gobierno socialdemócrata logró colocar. Esa era la política de entonces. Y Marcelino Oreja, que tenía una vastísima experiencia política y que dominaba la escena exterior y que tenía un inmenso prestigio, era la persona idónea para poder ocupar esa magistratura. Y un gobierno de signo político distinto no tuvo ninguna duda en tratar de colocarle y lo colocó. ¿Qué quiero decir? Que ese espíritu europeísta
que ese contexto exterior, que está mucho menos estudiado, también fue de un gran acompañamiento para la transición política, y sin duda ni lo interno ni lo externo, ni lo de un lado ni lo del otro, hubiera sido posible, en mi modesta opinión, sin el concurso del rey. Y desde luego, el vínculo, en concreto en la Constitución española del 78, entre monarquía y parlamento, entre la autoridad, en el sentido democrático, del monarca y los poderes democráticos del pueblo, son uno de los secretos más evidentes de que la Constitución y el proceso constituyente fuera un éxito. Pues si os parece, para ir acabando, Rodolfo, voy a hacer una reflexión y te dejo a ti que concluyas. Claro, la monarquía parlamentaria, la monarquía como institución exige de ejemplaridad, exige de transparencia. Hay que exigir a la institución monárquica que sea capaz de mostrar que sea capaz de demostrar a los ciudadanos que es una institución útil. Probablemente la mayor utilidad de la monarquía, aparte de la neutralidad, es la estabilidad. Cuando la monarquía no es ejemplar, no es transparente, no es útil, carece de sentido. Y con ese nivel de exigencia hay que vivirlo desde la sociedad. Y del mismo modo, respecto a la democracia es un modelo político que exige que el ciudadano tenga un compromiso activo. La democracia es como montar en bicicleta: si te paras, si dejas de dar pedales, te caes, y si te caes hacia la derecha o hacia la izquierda. Hoy los chicos y las chicas de este colegio han visto recientemente la jura de la princesa Leonor, que es la demostración de la continuidad de la institución monárquica. Rodolfo, desde la perspectiva que tú tienes, ¿cómo ves el futuro de la Constitución española y del modelo democrático que algún día podrá representar Leonor de Borbón? Que es una persona de la generación de los alumnos de este colegio. Hay que decir que buena parte de la juventud española de entonces, incluso los que, hombres, éramos jóvenes pero cuarentones ya en el gobierno. Jóvenes pero no tanto. Y sobre todo jóvenes, hombre, con una cierta experiencia, pero que tuvimos que revalidar, porque hemos hablado, hombre, la tentación es lógico de lo positivo, pero hubo bastante negativo y yo no quisiera que nos despidiéramos siendo yo el ministro de la Seguridad, decir que tuve casi un muerto por razones terroristas, un muerto por semana de mi mandato. Digo que allí solo tuvimos un enemigo, que fue el terrorismo, pero ahí estuvo. De decir también que el rey Juan Carlos, como se ha visto, jugó un papel excepcional y que Dios nos tuvo de la mano teniendo ese rey excepcional en aquellos tiempos excepcionales. Porque además no éramos monárquicos en el sentido tradicional. Y descubrimos algo que Juan nos ha dicho ahora, es decir, la utilidad junto con la ejemplaridad. Y el rey Juan Carlos también, como cualquier monarca ejemplar en un país que tiene tentaciones periféricas de separatismo que a veces se expresan de forma absolutamente rechazable con el terrorismo, tener una figura cuya utilidad fundamental puede estar en el campo de la salvaguardia de la unidad nacional de todos es enormemente importante. Yo creo que tampoco se puede pedir, incluso es que sería malo, que hubiera circunstancias excepcionales
como las que derivaban de la muerte de Franco y por lo tanto la desaparición del régimen político que nació de la guerra civil, que tuviera que repetirse circunstancias excepcionales para que el rey de turno tuviera que tener un papel parecido. El papel es distinto, Claro. pero hay que reconocer que ha habido acierto en la sucesión y que, por ejemplo, el papel del rey Felipe en ocasión de la declaración de independencia en Cataluña, o el propio de su discurso del otro día, del día de Navidad, del día de Nochebuena, también nos aseguran un rey ejemplar. Y da la impresión que podemos estar bastante tranquilos en que podamos tener también una reina ejemplar. Yo, en ese sentido, me preocupan en España otras cosas. Los rebufos de la secesión catalana de hace unos años. Pero yo creo que en relación con que la monarquía esté asentada, yo soy enormemente positivo. Es más, creo que la monarquía está mucho más asentada en este momento que lo estaba en el día de la muerte de Franco, cuando don Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del Estado. Y lo está porque yo creo que la sociedad española, que está mucho más cerca de la institución, porque en aquel momento aquello de la monarquía que venía no dejaba de ser una incógnita también. Hoy no es una incógnita. Pues si la directora le parece, vamos poniendo fin. Yo animo a si hay algún alumno o alumna que quiera estudiar periodismo, don Rodolfo ha dado 2 titulares, o sea que mañana a lo mejor los leemos en la prensa. Pues muchísimas gracias al colegio, a los alcaldes y alcaldesas presentes, y cedemos la palabra a Hugo, que va a cerrar el acto. Creo que todos aquí presentes solo tenemos palabras de agradecimiento por dedicarnos su tiempo y por habernos enseñado tanto. Creo que en este rato hemos aprendido muchas cosas que no aparecen en libros de historia y sobre todo porque muchas han sido vividas en primera persona. Sinceramente, gracias. Nos encantaría terminar con un fuerte aplauso y con el agradecimiento de todo el Colegio Montes Claros, y por ello queremos que se lleven este recuerdo. Muchas gracias.